Hola, ¿cómo están amigos televidentes de Mediodía, Medianoche? Bienvenidos a nuestro programa, estamos muy contentos de tenerlos. Y hoy día estoy con Carlitos Cabello solamente. Nuestro presentador Boris Barra está un poquito algo enfermo, pero ya para el próximo programa va a estar presente. Hoy día nuestra invitada, ya la están viendo en pantalla, es Adriana Ampuero Barrientos. Ella es constituyente, es chilota, nacida en Castro, eh, igual que nosotros, chilotes, así que estamos contentos de tenerla en el programa. Entiendo que eres egresada de Derecho, ¿cierto? Así Y es. bueno, actualmente eres convencional constituyente por el Distrito 26, que abarca todo Chiloé, Yanquihue, Palena y me parece que parte de otros sectores cercanos. Ella más adelante probablemente nos va a explicar más, ¿cierto? ¿Cuál es su distrito? Adriana, te damos la más fraternal bienvenida a nuestro programa y gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Muchas gracias, encantada de estar con ustedes. Gracias por la invitación también. Vengo recién llegando a casa. Tuve una larga jornada el día de hoy porque mañana tenemos una sesión importante de la Comisión de Descentralización donde vamos a estar ya sistematizando las audiencias públicas que nos han estado solicitando. Y después viene una planificación que requiere mucho trabajo y que tiene que ser muy rápidamente realizada porque tenemos que trasladarnos a los territorios a tomar las audiencias públicas. Así que han sido días de mucho, mucho trabajo. Gracias. Adriana, dentro de la actividad política, históricamente la mujer ha estado muy de lado y solamente ahora la situación se ha ido revertido un poco. Tú en tu situación de mujer, ¿cuál fue el estímulo que has recibido o varios para entrar a este mundo tan interesante de la política? Qué buena pregunta la que me haces, Carlos, porque nadie me la había hecho, la verdad. Y eso que estaba en varios paneles con mujeres feministas, pero nadie me había preguntado eso. A veces me digo a mí misma qué fortuna mía haber nacido en esta época, donde las mujeres sí tienen cabida en política, porque hubiera sido muy difícil quizás tener este interés en otra época donde no se me hubiera dado el chance de estar donde estoy hoy día. Pero si soy sincera, yo siento que mi ingreso a la política no fue a través de la política formal, sino que fue más bien desde las dirigencias sociales. Yo creo que las primeras experiencias que yo tuve fueron como dirigente de los colectivos de chilotes en regiones, donde los jóvenes universitarios teníamos que salir del archipiélago de Chiloé a estudiar al continente, alejarnos de nuestra familia, y sin embargo estábamos tan conectados con nuestra tierra y nos interesaba tanto también posicionarla en el continente para que la gente entendiera qué es lo que se vivía acá. Y mucho de eso tenía que ver con el centralismo también, cómo explicarle a la gente el centralismo exacerbado que se vivía en este territorio y ese interés yo creo que se trasladó hasta el día de hoy, que soy coordinadora de la Comisión de Descentralización de la Convención Constitucional. Pero ha sido una trayectoria larga, yo creo que partió más bien desde esa área, desde las dirigencias sociales, desde las luchas territoriales, y poco a poco yo creo que se fueron dando las cosas para que yo el día de hoy sea convencional constituyente. Trabajé mucho también en la Asamblea Social de Castro, a través de la Comisión Jurídica y de Derechos Humanos, donde estuvimos también atendiendo los derechos humanos de los jóvenes detenidos en protesta, pero buena parte de nuestro trabajo era hacer charlas cívicas, informativas sobre qué se trataba esto de la nueva constitución. Formamos a mucha gente, yo diría más de 1.500 personas en esa época, sindicatos, juntas vecinales, eh, agrupaciones de todo tipo, incluso liceos y colegios. Así que yo creo que de ahí poco a poco se va cimentando mi carrera política, que hoy en día está muy ligada a la Convención Constitucional. Pero esta es la primera vez que yo ejerzo un cargo de representación popular. Tú has Adriana, como siempre has ido, perdón, siempre has ido como independiente y la lista de ustedes era de independiente. A mí me salta la duda, eh, ¿esta independencia se relaciona una con otra, digamos, las distintas orientaciones independientes, fuera de ser independientes por sí mismas?
¿cómo se ponen de acuerdo en cuanto a los objetivos que se quieren alcanzar? ¿O simplemente son independientes por no estar en algún partido político? Yo siento que hay mucho desconocimiento quizás de lo que se trata este mundo de la independencia. La gente piensa que por ser independientes quizás no tenemos ideas políticamente orientadas o quizás que somos continentes sin contenido. Y eso no es así. La mayoría de los independientes tenemos muchas posturas políticas porque la política no es la que ejercen los partidos. La política, etimológicamente del griego, significa los asuntos de la polis, los asuntos de la ciudad. Por lo tanto, buena parte de nosotros que traemos una trayectoria de luchas territoriales somos gente que está preocupada de sus comunas y de sus ciudades. Entonces tenemos, por supuesto, orientaciones que son sumamente políticas. Por ejemplo, apostamos a una constitución ecosustentable, apuntamos a la recuperación de los recursos naturales, apuntamos también a la consagración de la plurinacionalidad. Todas estas son posturas sumamente políticas y ser independiente no quiere decir que uno no las pueda expresar, ¿no? Efectivamente somos un grupo de personas que se articula a través de una red de organizaciones territoriales de los lagos, donde hay organizaciones muy diversas, todas desde el mundo también independiente, y tenemos asambleas quincenales donde conversamos, donde dialogamos. Yo también soy dirigente del Movimiento Archipiélago Soberano, que es otra organización territorial también del archipiélago, y somos gente que está en los asuntos de la poli hace muchos años y que nos hemos ido organizando de mejor manera en el tiempo, porque también la articulación territorial requiere tiempo. Y yo diría que desde el 2016 en adelante, desde el Mayo Chilote, somos una orgánica que va tomando cuerpo, donde ya nos vamos conociendo, donde vamos afinando ideas, donde vamos haciendo asambleas y cabildos, sistematizamos estas asambleas y cabildos que también nos entregaron una orientación de lo que la población está pidiendo en esta nueva constitución, que para mí es una carta guía. Así que hay mucha postura política también detrás de los independientes. No somos continentes sin contenido. Adriana, bueno, en este mundo de la ciudad, de la polis, como tú nos estás mencionando, podemos decir que ha sido bastante agitado en todo este último tiempo para ti, pero ahora yo siento que, por ejemplo, estas entrevistas que son de televisión local, se pueden tomar con un poco más de soltura y ya no entrando a esos debates que tenían antes ustedes por el tema de las elecciones y a lo mejor podemos entender mejor tu pensamiento, tus ideas propias. Ahora, para que tú sepas, te vemos en Ancú, pero también te están viendo en Ancú, nuestra hermosa ciudad, pero también te ven en Castro y en las demás ciudades de Chiloé. ¿Qué es tu distrito? Ahora, yo quisiera preguntarte cuál es tu mensaje respecto a esta labor que estás desempeñando en la Constitución, porque efectivamente empezó el tema bastante agitado, pero hoy día pareciera que ya está más en calma. Ahora, cuéntanos, por favor. Bueno, yo soy representante de las provincias de Yanquihue, Chiloé y Palena. Tengo una conexión muy especial con Ancú porque mi familia es de Ancú. Mis papás, mis abuelos, mis bisabuelos. Así que tengo buena parte de mi familia allá también. Le mando un abrazo a la gente de Ancú Bueno. que nos está viendo. Y la verdad es que para mí es un honor representar a mi territorio. Ciertamente que ser independiente me entrega algunas flexibilidades también. No le respondo a ningún partido. No estoy con orientaciones que tengan que ver, por ejemplo, con las presidenciales. Estoy enfocada 100% en el proceso convencional constituyente y estoy muy comprometida, como les comentaba, con estas asambleas y cabildos que nosotros sistematizamos, que se realizaron desde el 2019 en adelante y que me indican a mí que el territorio del Distrito 26 tiene prioridades y esas prioridades son la descentralización y el cuidado del medio ambiente. Van a ser también mis prioridades, las prioridades de la gente son también las mías en este momento. Y claro, la convención ha sido un espacio que ha estado con toda la prensa encima, entonces ha estado muy, muy agitado, muy convulsionado. Hay muchas noticias falsas también, que la constitución no se está redactando, lo que es falso. Llevamos redactadas más de ciento y tantas mociones ya. Está instalado también el hecho de que la convención se quiere subir el sueldo, lo que tampoco es cierto, las dietas están intactas, van a seguir intactas. Lo que se está haciendo Están saliendo encuestas también. Claro, lo que se está haciendo es redistribuir el presupuesto, que estaba muy mal distribuido, pero no es que estemos aumentando realmente el presupuesto de la convención.
Y esas son cosas con las cuales uno tiene que luchar comunicacionalmente todos los días. Eso es complicado. Pero la verdad es que yo trato también como de proyectar este trabajo a futuro. No centrarme tanto en la polémica diaria, sino que más bien agachar cabeza y trabajar por esto, porque la labor que a nosotros nos encomiendan es muy importante. Igualmente, Adriana, esa independencia política de la que tú nos estás hablando, eh, y entendemos que tú estuviste por el apruebo, pero igual se podría pensar que dentro de los constituyentes, específicamente quienes votaron por el rechazo, algunos dicen que pudiesen también boicotear el buen resultado del estudio que van a realizar de este diseño constitucional para que llegue a un buen puerto. ¿Qué crees tú al respecto? Yo creo que hay que ser súper sinceros, ¿ah? Y esto no tiene que ver con las derechas y las izquierdas al interior de la Convención Constitucional, sino que precisamente con los apruebos y los rechazos, porque efectivamente hay convencionales que votaron rechazo y que hicieron campaña por el rechazo, y por lo tanto su postura política previa a la Convención Constitucional es que este proceso no se realice, que no se cambie la Constitución. Y eso hay que transparentarlo también. Yo siento que hay un sector que efectivamente está al interior de la Convención Constitucional, un poco de entorpecerla, porque no tienen interés en que se realice, no tienen interés en que llegue a fin, ni que se lleve a cabo. Y eso es algo que uno puede ver muy patentemente al interior de la Convención Constitucional en el trabajo diario, ¿me entiendes? Hay convencionales que dicen, bueno, aquí nadie está trabajando y te graban el hemiciclo, pero estamos, no sé, justo en el horario de almuerzo. Entonces tú dices, bueno, esta persona está mintiendo, claro que está mintiendo. Yo creo que hay una animosidad también de algunos convencionales de dinamitar el proceso convencional constituyente al cual tanto nos costó llegar. Entonces, yo también hago el llamado como a la responsabilidad, a informarnos a través de los medios oficiales, que son chileconvención.cl, a indagar, a investigar efectivamente qué es lo que se está aprobando, cómo se está haciendo, cómo avanza el proceso. Y, y bueno, la verdad es que nosotros sabíamos esto, que íbamos a tener que luchar no solamente por redactar una nueva constitución, sino que además porque el proceso fuera exitoso, porque de eso depende la legitimidad del nuevo texto constitucional. Así que ha sido una lucha de 40 años y esta no va a ser la excepción. Este año va a seguir siendo un año donde vamos a luchar por sacar adelante la Convención Constitucional. La regionalización, la institución que tú diriges en la convención, eh, plantea en algún momento que la regionalización del país cambie de acuerdo a los recursos, a la población, o se mantiene esta regionalización. Y junto a eso, otra pregunta en cuanto a si Chiloé debería o no ser región. Sí, bueno, esa es una pregunta interesante, ¿eh? Porque a mí me ha tocado ver la sistematización de los cabildos que se realizaron en Yanquihue y en Chiloé. Todavía no tengo a disposición los de la provincia de Palena. Pero, por ejemplo, la provincia de Yanquihue está pensando a través de sus cabildos en un sistema federado, mientras que la provincia de Chiloé está más bien apuntando a regiones autonómicas. Los dos modelos son similares, ¿eh? No son tan distintos. Los dos modelos apuntan a las autonomías territoriales. Y yo me quedo con eso, me quedo con esa lectura, con la lectura de que necesitamos urgentemente tener autonomías políticas, económicas, legislativas e incluso tributarias, descentralización fiscal, ¿no? Y eso tiene que ver también con que nosotros habitamos en territorios que son muy distintos. Chile es muy distinto de norte a sur. Entonces, muy probablemente, por dar un ejemplo, la legislación en materia medioambiental que se aplica en Arica no puede ser la misma que se aplique en los lagos, o que se aplique en Magallanes, o que se aplique en la Antártica. Necesitamos ciertas autonomías legislativas y también necesitamos ciertas autonomías económicas. Chile es el país que menos descentraliza recursos de la OCDE. Estamos hablando de un 15% versus el resto de los países que está alrededor de un 30 y un 40%. Entonces somos un país al cual le llega muy poco dinero a sus regiones. Las empresas que están trabajando en nuestros territorios tributan mayoritariamente en Las Condes, en Santiago, y dejan muy poco en los territorios que están explotando. Todo eso va generando pobreza multidimensional y va generando también la escasez de crecimiento de los territorios, de las regiones, lo que significa para nosotros, por ejemplo, chilotes, que vivimos en un territorio con muy poca conectividad de territorios aislados o de territorios insulares, y no se nos permite el acceso a la salud, no se nos permite el acceso a la educación,
nos cobran peajes que al parecer van a ser carísimos, y al final se vuelve muy difícil la vida en los territorios más lejanos de la capital. Todo eso tiene que ver con la descentralización, y lo estamos abordando, por supuesto, también a través de la Comisión de Descentralización de la Convención, la cual tengo el honor de coordinar junto a Cristina Dorador. Adriana, tú eres coordinadora del territorio sur, eh, pero ¿qué significado tiene para ti? No, no sé si decirlo políticamente, esto de ser coordinadora de una comisión tan importante como esta de la descentralización. Sí, para mí fue una sorpresa porque nosotros los convencionales nos dividimos en comisiones: ética, reglamento, derechos humanos, participación de pueblos originarios, y dentro de estas comisiones estaba la comisión de descentralización. Yo dije, bueno, mi mandato territorial es en la protección del medio ambiente y la descentralización, así que me voy a ir a la comisión de descentralización. Pero ustedes deciden eso, ustedes deciden ir a qué comisión Claro, integrar. no es tanto así como una decisión, porque igual uno requiere de que otros convencionales te patrocinen para, o sea, te firmen un documento para que tú puedas estar ahí. En el caso mío, no me costó mucho conseguir las firmas, la verdad. Tuve patrocinios de independientes, de pueblo originario, varios convencionales dijeron, bueno, Adriana Ampuero tiene que estar en la comisión de descentralización. Así que llegar a la comisión para mí no fue tan complejo. Lo que sí fue sorpresivo fue cuando elegimos quién iba a coordinar esta comisión. Y en ese momento la comisión, de forma unánime, de izquierda a derecha, incluidos los independientes y los pueblos originarios, votaron por Cristina Dorador y por mí. Fue una elección por aclamación. Y fue la única comisión de la convención, de la Convención Constitucional cuyas coordinaciones fueron electas por unanimidad, por aclamación. Así que fue sorpresivo, pero yo siento también que de una u otra manera Cristina Dorador del norte y yo del sur hemos llevado la bandera de la descentralización, y la convención así lo entiende también. Así que para nosotras dos es un honor. Ha sido una comisión que trabaja muy rápido, donde no hay pelea chicas. Yo siento que estamos discutiendo de una manera muy, ¿cómo se diría? Sin impases. Estamos teniendo una discusión muy nutritiva en materia de descentralización, y con mucho respeto también, a pesar de que opinamos todos distintos. Siento que es una comisión donde se da un muy buen clima de trabajo. Ahora, el desafío de nosotros, como somos la comisión de descentralización, es no hacer estas audiencias públicas encerrados en el ex Congreso, sino que salir a los territorios y hacer carne también el mandato de descentralización que se nos puso como tarea. Así que vamos a estar yendo a aquellas comunas que no sean capital de región y donde se presente la mayor cantidad de solicitudes. Nos vamos a desplegar en grupos de 4 o 5 convencionales que van a estar en el territorio, y los demás vamos a estar sesionando por Zoom, porque no nos podemos trasladar todos, es muy costoso, y la convención en este momento tiene problemas presupuestarios importantes, porque el gobierno cuando nos entregó el presupuesto de la convención, lo entregó desfalcado. Habían gastado mucho dinero innecesario en muchas tonterías. Entonces, estamos recién en ese proceso de hacernos cargo de la administración y de la redistribución de esos dineros de manera que pueda alcanzar para el periodo en el que estamos. Y por tanto también tenemos nosotros que cumplir con los criterios de austeridad pertinentes. Así que vamos a trasladarnos en grupos de a 5 convencionales, no todos los convencionales del territorio. Los demás van a sesionar por Zoom, y las organizaciones y personas que quieran exponer van a exponer de manera presencial ante esta comisión. Adriana, en relación a la estructura de la convención, se habla de que puede ser una convención pequeña que deje más libertad a las leyes que se puedan establecer, o una convención grande donde se detalle cada una de las cosas que el país debe realizar. ¿Cómo lo ves tú eso? Mira, el otro día conversaba eso precisamente con el secretario, que es un funcionario de carrera también del Congreso, que se nos asignó para la Comisión de Descentralización. Y yo le comentaba a un Mario Rebolledo que a mí me gustaría mucho que la nueva constitución fuera una constitución de grandes principios, de grandes directrices, pero yo aplico siempre en derecho el principio de la realidad, que esto me lo enseñaron mis profesores de laboral. El principio de la realidad es que nosotros como país estamos en una crisis política, económica y social, y eso hay que decirlo.
Y esa crisis se va a traducir en que muy probablemente, producto de la desconfianza que también tenemos todos en el sistema político, empecemos a regular cosas de manera más extensa y no de manera tan acotada. Por ejemplo, yo ponía un ejemplo súper concreto. En Ecuador, cuando se reguló el agua, no solamente se reguló que fuera un bien nacional de uso público, sino que además se reguló la prohibición de que esté en manos de privados. Y yo pensaba, ¿pasará lo mismo en Chile? Yo creo que sí, porque no va a bastar con decir que es un bien nacional de uso público, que es lo que hoy día se dice, sino que además vamos a tener que prohibir que esté en manos de privados. Y eso pasa con cada uno de los derechos, entonces no nos podemos quedar en los macros, tenemos también que ir en algunas materias a los detalles. Así que yo creo que va a ser una constitución un poco más extensa de la que tenemos ahora. Adriana, en este mismo tema de los derechos sociales de la gente, derecho de salud, la vivienda, de la educación, en este tema de la educación, ¿cómo se podría resguardar este derecho de la educación y que pasa a ser algo contradictorio con el tema de la libertad de enseñanza en nuestro país? ¿Cómo se puede abordar este tremendo temazo? Educación pública, educación privada. Estás en silencio, estás sin audio. Ahí sí. Ahí sí. Yo acá voy a insistir en lo que insisto siempre, que es el criterio de la realidad. La realidad es que en Chile la educación es mayoritariamente pública, es decir, la mayor cantidad de personas está en la educación pública. Por lo tanto, nos tenemos que hacer cargo de qué pasa con la educación pública con mucho mayor ahínco de lo que pasa con la educación privada. Yo no soy una detractora de que haya educación privada, así como no soy una detractora de que haya salud privada tampoco. Me parece bien que la gente pueda elegir. Ahora, el problema es que la mayoría de la gente no tiene elección. La mayoría de la gente está en el sistema público. Entonces tenemos que hacernos cargo del sistema público y eso es importante. La educación requiere, yo creo, varios puntos que son relevantes. Necesitamos una educación que nos permita también educar a los jóvenes de manera que sea atingente a lo que está pasando en sus territorios. Mire, imagínense que hace muy poco estuvimos en el Tribunal Constitucional, los y las chilotas, porque no nos dejaban pasar historia de Chiloé. Yo creo que esa es una de las cosas que la educación tiene que cambiar. Tampoco me parece que el Estado esté aportando recursos al sistema privado. ¿Por qué el Estado tiene que financiar a la educación privada o a la salud privada? Está bien que haya educación y salud privada, pero el Estado no tiene por qué poner dinero en ello. El Estado tiene que poner dinero en el servicio público, en la educación pública, de manera que tenga el mayor estándar, los estándares más altos, y que podamos ofrecerle a la gente que mayoritariamente está en la educación pública un estándar de calidad importante. Y yo soy partidaria de ello también. Por ejemplo, las asignaciones estatales que se le da también a las instituciones de educación muchas veces tienen que ver con la asistencia. Y eso resulta ser muy centralista también. Ahí se aplica el criterio del centralismo, porque ¿qué pasa con aquellos territorios donde mayoritariamente todo el año está lloviendo, hay temporal y los niños a lo mejor no pueden asistir al colegio? O les vamos a dejar de dar subvención porque esas matrículas no están asistiendo como deberían asistir o como asistirían, por ejemplo, en Arica o en Santiago. Yo creo que hay mucho centralismo también precisamente en la educación. Así que hay varios temas ahí que vamos a tener que abordar en esa materia. Adriana, tú perteneces a varias organizaciones de base. ¿Cuál es la más importante en este momento para ti? ¿Qué es lo que están realizando como organizaciones relacionadas con la población? A ver, mi organización de base, de donde sale mi candidatura, es la red de organizaciones territoriales y asambleas en aquella época de Chiloé, hoy día de los lagos, porque ya tenemos organizaciones de todo el territorio. Y esta red está compuesta por muchas organizaciones. Y dentro de esas organizaciones está Movimiento Archipiélago Soberano, al cual yo pertenezco y soy vocera. Y esa es la orgánica que a mí me hace ingresar a la red
y que finalmente también me posiciona como una candidata dentro de la lista G insulares independientes. Así que esos son mis espacios de base, los espacios con los cuales yo me reúno semanalmente, sin perjuicio que también me reúno con muchas organizaciones que no forman parte de la red, que quizás no están agrupadas bajo este espacio, pero que sí se están organizando territorialmente. Adriana, hay un tema que yo quería tocar, seguía de las primeras preguntas que te hicimos, y me quiero poner un poquito leguleño, igual que Carlitos Cabello. No, se lo escuché a Jaime Baza en un programa de televisión también local, y que él hablaba de una ley que lo tengo anotado, que es la 21.200. Yo quisiera que me la confirme o no, porque no sé si es así, y que ahora hace este acuerdo del 15 o 16 de noviembre del Acuerdo por la Paz, El y que, famoso y, Pacto por la Paz. y no tiene cosas tan claras, eh, y que está en este tema de la futura plebiscito o votación de salida. Es que si gana el rechazo ahí, seguiría vigente la Constitución del 80. ¿Eso es así? ¿Cuál es tu opinión de esta situación? Sí, eso es así. ¿Verdad? Yo en lo personal soy, yo diría una detractora del Pacto por la Paz, o me he declarado como tal. Hay una No, trampita. sí, no, me parece de partida un pacto cupular de partidos políticos que consagra reglas o cerrojos constitucionales propios de la dictadura, como por ejemplo el 2 tercios, la aprobación de los quórum de 2 tercios. Me parece que es un pacto que se hizo también un poco para salvar la situación política del país que se daba en ese momento, más que para avanzar realmente en una asamblea constituyente, que era lo que todos estábamos esperando. Sin perjuicio de ello, también debo reconocer que finalmente el Pacto por la Paz es el que abre este proceso convencional constituyente, en el cual nosotros nos vemos enfrentados precisamente a las limitaciones que nos impuso el Pacto por la Paz. Cuando nosotros los independientes tratamos de desbordar este proceso convencional constituyente y transformarlo lo más posible en una asamblea constituyente, es porque ese es el mandato popular que nos dio la gente en la calle. Las organizaciones territoriales nos dijeron, oye, este proceso que fue pactado por los partidos con sus propias reglas, tratemos de transformarlo lo más posible en una asamblea constituyente popular y participativa. Y eso es lo que nosotros luchamos todos los días, pero nos enfrentamos, por supuesto, a normas tan extrañas como, por ejemplo, que si este proceso de la Convención Constitucional no resulta en un plebiscito de salida ser aprobado el texto que estamos redactando, va a seguir imperando la Constitución del 80. Entonces, es efectivamente un pacto cupular de partidos muy peligroso para el proceso constituyente. Por eso nosotros nos esforzamos tanto también en decirle a la gente que hay un sector que derechamente no quiere que funcione la Convención Constitucional, porque no quiere que haya un texto que finalmente sea aprobado en un plebiscito de salida, precisamente porque si no se aprueba va a seguir rigiendo la Constitución del 80, que le conviene a muchos sectores políticos y económicos en el país. Nosotros nos enfrentamos a eso, nos enfrentamos entre la gran maquinaria política y económica del país. Y esa gran maquinaria política y económica cuenta también con los medios tradicionales, con la televisión, con las radios, y han estado durante un mes y medio tratando de dinamitar el proceso convencional constituyente, porque no les conviene que este texto se apruebe, lo que les conviene es que siga rigiendo la Constitución del 80. Por eso es tan importante cuidar este proceso constituyente. Carlito. Sí, era en relación a las acciones que realizan las empresas para boicotear y para dinamitar la Constitución. ¿Cuáles son los medios, qué es lo que hacen? Como una manera de saber cómo parar eso, oponerse en lo que se pueda. Mira, hace muy poquitos días atrás tuve una conversación con una chiquilla periodista de TVN. Fue una conversación tras bambalinas, no fue frente a las cámaras. Pero yo le preguntaba si ellos dimensionan el rol que está jugando la prensa en este proceso. Porque yo le decía, yo sé cuál es mi rol. Yo soy convencional constituyente. Mi rol es redactar una nueva constitución. Pero tú sabes cuál es tu rol. ¿Tu rol es comunicar la verdad o tu rol es dinamitar la convención constitucional? Porque si el día de mañana eso pasa, la prensa va a haber jugado un rol. ¿Tú sabes cuál es el rol que estás cumpliendo en la historia?
bueno, la niña evidentemente se puso nerviosa, nadie le había hecho esa pregunta, y en realidad ella no tiene la culpa, ella es periodista de un medio que está también siguiendo una línea editorial, y esa línea editorial ha ido centrada en pequeñeces tan ridículas como hablar, por ejemplo, de si la Machi Linconado tiene o no tiene un requerimiento de alimentación especial, siendo que es una persona ya de edad, ¿no? Y que seguramente tiene una alimentación especial porque también tiene una forma de vivir la vida distinta a la que vivimos nosotros, que la tienen los pueblos originarios. Y en realidad ha pasado de todo. Ha pasado incluso que hemos tenido a la Machi Linconado descompensada por los ataques de la prensa. Una persona de edad a la que de verdad le han preguntado incluso lo que come. Y yo le preguntaba a los medios, ¿es importante en realidad lo que come una persona de los pueblos originarios? ¿O vamos a hablar de descentralización? ¿O vamos a hablar de nacionalización de los recursos naturales? ¿O vamos a hablar de las medidas anticorrupción para la política? ¿Es importante para la prensa qué cosa? ¿Es importante lo que estamos comiendo? ¿Dónde nos estamos alojando? ¿Es importante eso para el país? Yo creo que no. Yo creo que no. Pero caemos muy fácil en eso, todos. Y ese es el juego también de la política tradicional, ese es el juego de los partidos del orden, y ese es el juego de la prensa institucionalizada, detrás de la cual están personas como el señor Luxic, o el señor Mate, o el señor Polman. Son familias que están acostumbradas a sostener el poder en este país. Entonces, también tenemos que darnos cuenta de dónde estamos recibiendo la información. Adriana, igualmente, todo esto que estamos conversando respecto a la Constitución y a su construcción, yo creo que es muy difícil porque la gente va a esperar finalmente que sus problemas sean solucionados con la construcción de esta nueva Constitución y mejoren sus derechos sociales. ¿Cómo se le puede explicar a la gente que no todo lo soluciona una nueva Constitución, Adriana? Es difícil eso, ¿ah? A mí me hubiera gustado que se diera mayor educación cívica, ciudadana, antes de iniciar este proceso. Eso tú lo hiciste en Castro, me parece, por lo que... Y no solo en Castro, ¿ah? Fuimos a distintos lados, fuimos a Quellón, fuimos a Chonchi, estuvimos en Talcahué, fuimos a varios lados a hacer educación cívica constituyente. Y lo que yo noto mayoritariamente es que la gente confunde las leyes que dicta el Parlamento con las normas constitucionales. Por decir, no sé, llega una persona, te doy un ejemplo ficticio, pero supongamos que llega un gremio de microbuseros y están preocupados por las normativas del tránsito. Y eso en realidad tiene que ver con el Congreso Nacional, no tiene que ver con la nueva Constitución. Nosotros no vamos a fijar eso en la nueva Constitución. La Constitución es un marco macro que nos habla de la administración política, gubernamental y estatal, que nos habla también de los derechos humanos básicos y de los derechos sociales básicos. Y ahí entran muchas cosas, claro. Entra la educación, entra la vivienda, pero nosotros no vamos a dictar la ley de educación, ni vamos a dictar una ley o una política de vivienda, sino que vamos a establecer el macro. Vamos a decir, por ejemplo, que en Chile las personas tienen derecho a una vivienda digna, adecuada y pertinente y que el Estado es garante de ese derecho. Eso podemos decir nosotros, pero no es que nosotros vayamos a dictar una ley o una política de vivienda. Entonces, este marco macro yo siento que no queda claro en la ciudadanía. Y eso tiene que ver con la falta de educación cívica, que es un problema que nosotros los convencionales no podemos subsanar en un año, porque en realidad es un problema estructural en Chile, en la educación. A los niños se les ha quitado la educación cívica y política en este país. Incluso nosotros mismos, en nuestras familias, hemos instaurado esta idea arcaica de que en la mesa no se habla de política. Y resulta ser que la política son los asuntos de la polis y a todos nos interesan. Entonces yo creo que eso requiere un cambio de paradigma, de estructura de pensamiento en los chilenos y las chilenas. De volver a hablar de política, no importa si nos peleamos o si discrepamos, tenemos que aprender a dialogar también sobre eso. Y tenemos que hablar sobre las cosas que son importantes. La salud, la vivienda, la educación, son temas que tienen que tratarse en la mesa de todos los chilenos. Y a lo mejor no estaríamos tan perdidos con lo que tiene que ver con la educación cívica si eso fuera así. Bueno, Adriana,
Carlitos, a ver si dejamos, va a tener que dejar pendiente tu pregunta, Carlitos, para la segunda parte, porque ya estamos terminando este primer segmento, por lo tanto hacemos una pausa publicitaria y ya volvemos. El Centro de Conservación de la Biodiversidad Chiloé Silvestre tiene como objetivos principales la educación ambiental, la investigación y la rehabilitación de fauna silvestre dañada en la provincia de Chiloé y en la región de los lagos. El centro se ubica en el sector de Nal Bajo, en la comuna de Ancud, lo que se conoce como Centro Ostrícola Puyinqui, por un convenio con Serna Pesca. En 2017 recibió cerca de 70 pacientes de fauna silvestre de diferentes especies propias de este territorio. Las principales causas de ingreso son atropellos, disparos, tenencia ilegal, abandono de la madre y ataque de perros. De todas estas causas, el ser humano es el responsable. Los perros son un gran problema para la fauna silvestre, pues no solo persiguen y dan muerte a muchos podúes, aves y otras especies, sino que también pueden transmitirle enfermedades, sobre todo al zorro chilote, una especie emblemática de Chiloé y en peligro de extinción. Chiloé Silvestre te recuerda que según la nueva ley de tenencia responsable de mascotas, es deber de cada propietario el mantenerlos en óptimas condiciones. Recuerda no dejar a tu mascota suelta, utiliza el chip de identificación y cuida su salud desde joven, llevándolo al veterinario y siguiendo su plan de vacunaciones y desparasitaciones. Con esto no solo proteges a tu mascota, sino también a la fauna nativa del archipiélago de Chiloé. Un perro abandonado siempre será un potencial depredador y diseminador de enfermedades a la fauna silvestre. Vacúnalos, esterilízalos y hazte responsable de todo su cuidado. Estamos retornando, estimados amigos, para seguir conversando con la constituyente Adriana Ampuero Barrientos. Carlitos Cabello, tienes la palabra para seguir dialogando. Adriana, ¿la Constitución de qué manera puede hacer hincapié en las diferencias de género? O sea, ¿de qué manera la Constitución puede proteger a la mujer en estas relaciones tan diametralmente opuestas? Claro. Bueno, yo creo que la paridad, por ejemplo, es un principio que llegó para quedarse en Chile. Y quizás deberíamos apuntar a la equidad de género en las bases de la nueva Constitución, en las bases de la institucionalidad, de manera que esto sea un principio orientador que permea toda la Constitución. Que eso es lo que pasa cuando los principios están en las bases de la institucionalidad. Creo también que vamos a estar hablando mucho sobre los cuidados. El 70% de los cuidados en Chile lo ejercen las mujeres, si es que no es más. Y también tenemos que establecer que este es el motor de la economía nacional. El hecho de que las mujeres ejercen los cuidados significa que el resto del país puede funcionar y trabajar. Entonces, ¿cuál es el rol del Estado en los cuidados? ¿Son las mujeres en realidad trabajadores no remunerados? Muy probablemente sí. Y tienen que tener también un resguardo laboral propio del trabajo no remunerado que están haciendo. Creo que ese es un tema que también se va a abordar dentro de la nueva Constitución. Y hay algunas cosas que son bien arcaicas, que quizás también vamos a pensar ya en cambiar, que tiene que ver, por ejemplo, con la consagración de la familia. La Constitución del 80 nos habla de la familia, nos dice que es el núcleo fundamental de la sociedad. ¿Pero qué es la familia? La familia nosotros la entendemos como la familia del siglo XX, mujer, hombre, hijos, o en realidad estamos ya en el siglo XXI, y las familias pueden ser perfectamente un abuelo y sus nietos, puede ser perfectamente una familia homoparental, puede ser perfectamente una familia uniparental. Buena parte de las mujeres en Chile están ejerciendo cuidados y crianza sola, y también no hay ninguna protección a esa maternidad. Buena parte de los hombres en Chile ni siquiera paga pensión alimenticia. Entonces, es necesario que nosotros tengamos una definición del siglo XX respecto a la familia, o quizás vamos a avanzar ya al siglo XXI, donde quizás la familia no es el núcleo fundamental de la sociedad. O quizás la familia como la entendemos no es el núcleo fundamental de la sociedad, sino que tenemos que avanzar en tipos de organizaciones diversos. Muy probablemente las organizaciones de la sociedad civil
sean el núcleo fundamental de la sociedad, el motor, el que lo hace avanzar. Así que creo que todas esas discusiones van a ir centradas en la nueva Constitución y van a apuntar también a generar un cambio. La misma apuntar a la equidad salarial, por ejemplo. ¿Por qué un hombre y una mujer por ejercer el mismo cargo gana una mujer el 15% menos que un hombre? La equidad salarial también puede ser un principio constitucional. Creo que hay varias cosas que hay que dejar ahí establecidas que van a aportar y nos van a hacer avanzar hacia una constitución más feminista. Y acá la gente se escandaliza un poco y dice, bueno, que el feminismo es tan extremo. Pero el feminismo no es más que la equidad, apuntar a la equidad y no a la igualdad, porque hombres y mujeres no somos iguales, pero sí a la equidad de condiciones, a la equidad de oportunidades, a la equidad de acceso. Y yo creo que la nueva constitución sí va a estar orientada en ello y la paridad que hay adentro de la Convención Constitucional es determinante para aquello. Adriana, hay temas que hay que tomarlos, pero con mucho cuidado. Y tú nos estabas conversando de estos conceptos bastante modernos, pero la ética, la moral, igual van a estar muy presentes dentro de esta nueva constitución. Y ya, por ejemplo, se creó una comisión, la Comisión de los Derechos Humanos, y ya es controversial el tema de quién la integre, que es Jorge Arancibia. Te tengo que preguntar, ¿cuál es tu punto de vista respecto a la participación de Arancibia como almirante de la dictadura en esta Comisión de los Derechos Humanos? Mira, en términos prácticos, nosotros fijamos un sistema de patrocinios, por lo tanto cualquiera podía integrar estas comisiones si contaba con sus patrocinios. Y esa es una realidad, fue un criterio transversal, amplio, no pudimos dejar a nadie afuera. El que se conseguía los patrocinios. De integrarlo, claro, sí. Sí, el que se conseguía los patrocinios estaba ahí. A él obviamente lo patrocinaron los convencionales constituyentes de Chile Vamos, es decir, de la derecha. ¿Por qué lo patrocinaron? Eso me hubiera gustado a mí saberlo. ¿Cuál era la finalidad de que este convencional constituyente integrara esta comisión? Y se le preguntó en el Pleno. Él tuvo la publicada. Era el en esta comisión y no lo tanto que él gastó el tiempo que se le dio en el Pleno en defenderse. Y no era una defensa lo que estaba pidiendo, una explicación. Era que nos dijera si estaba ahí para provocar o estaba ahí porque de verdad tenía algún interés específico en estar ahí. Y nunca lo explicó. A mí me hubiera gustado que lo explicara. Que él dijera, bueno, yo estoy acá, no sé, porque me interesan los derechos humanos de X. O porque, no sé, mi equipo político considera que yo tengo que estar acá para defender tal cosa. Y quizás ahí hubiéramos entendido todos por qué estaba ahí. Pero no lo explicó. Se dedicó a defenderse a sí mismo. A decir que él tenía los mismos derechos que todos de estar ahí. Y bueno, eso todos ya lo sabemos. Todos sabemos que él podía conseguirse sus patrocinios y estar ahí. Esa no era la pregunta. Si tú me preguntas si es una afrenta o una provocación, yo creo que evidentemente que sí. Y no voy a dejar de pensar lo contrario hasta que él nos dé un argumento de por qué está ahí. Muy bien, Carlitos. Sí, pasando a otra cosa, la Constitución se piensa generarse en un año. ¿Tú crees que es un tiempo suficiente para hacer un documento de este tipo? Pero me parece que son 9 meses, primero. Son 9 meses prorrogables hasta en 3 meses más, es decir, un año. Un año. Y lleva un mes. Yo llamo un mes. Yo diría que esta es de las cosas que a mí más me preocupa del proceso convencional constituyente. Sí, el plazo que se nos dio para redactar la nueva Carta Magna. La mayoría de los países tarda entre 3 a 4 años. La Constitución del 80 tardó como 5 años en ser redactada por 7 personas y nosotros somos 155. Entonces es una locura pretender hacerlo en un año. Pero tenemos que lograrlo. Ese fue el mandato que se estableció precisamente en el Pacto por la Paz, del cual yo me declaro detractora, porque creo que es un mal pacto el que se firmó. Un año nos obliga a nosotros a funcionar aceleradamente. Por ejemplo, ahora el reglamento. La mayoría de los países en Latinoamérica se tarda entre 3 a 5 meses en redactar los reglamentos. Es más, Bolivia se tardó 7 meses en redactar. Nosotros tuvimos que fijarnos un plazo de 30 días para redactar el reglamento. Imagínense el tiempo comparativo que estamos ocupando.
¿Cómo lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo trabajando de lunes a domingo, de las 7, 8 de la mañana a las 11, 12 de la noche. Es una locura. No estoy yo quejándome de mis horarios de trabajo, yo soy una persona joven, muy probablemente tengo toda la energía para pasarme un año hasta las 12 de la noche, de lunes a domingo. Pero hay personas de edad ahí también, hay personas que tienen 60, 70, 80 años y que están trabajando al mismo ritmo que estoy trabajando yo. Y sin saber si lo vamos a lograr, porque estamos, como les digo, trabajando de manera muy acelerada. Y eso también es perjudicial, porque yo creo que se nos pueden quedar cosas fuera que son importantes porque producto del tiempo. ¿Y quién va a resolver eso después? ¿Quién va a modificar esta constitución? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuáles van a ser los quórum? ¿Va a haber acuerdo político para hacerlo? Entonces tenemos que trabajar a toda máquina y a mí me preocupa muchísimo eso, el plazo que se nos dio. ¿Y ese plazo no podría aumentarse? ¿No hay algún camino para cómo modificarlo? ¿O es algo que ya está establecido y no se puede hacer nada? No, podría haber una reforma constitucional a la ley 21.200 que nos otorgara un plazo extra. Podría ser. Tendría que haber voluntad parlamentaria y voluntad legislativa en general. Ahora, ¿qué pasa con la opinión pública? Porque la gente empieza a decir, bueno, quieren trabajar más para que les paguen más y para que les ganen más sueldo, y trabaja que para eso te pago, porque esa es como la idea que está instalada. Yo comparto, en ese punto comparto con el convencional Baradit, cuando él dice, está instalada la idea del trabaja roto, que para eso te pago. Está instalada esa idea. Y nos lo dicen en la calle, en la micro, en las redes sociales, oye, trabaja, que yo para eso te pago. Estamos todos trabajando, nos estamos sacando la mugre. Está bien que la gente ejerza control sobre la política, pero también van generando esta sensación. No, perdona, Adriana, ¿eso se lo están diciendo los constituyentes? ¿Es lo que logro entender o no? Sí, todos los días. Está instalado este discurso Claro, que hagan la pega. Sí, trabaja, que para eso te pago, ¿no? Y está bien que nos fiscalicen, pero acá nadie no está trabajando. Estamos todos trabajando a toda máquina y sin embargo hay un sector que instala esta idea de que nadie está trabajando y además nos va cerrando las puertas y las ventanas y eso es muy preocupante porque si nosotros quisiéramos, por ejemplo, solicitar un plazo de 6 meses más porque no alcanzamos a redactar la Constitución en un año, supongamos, ¿qué nos va a decir la opinión pública? No, que este quiere más plata, no, que este quiere estar eternamente ahí en el ex Congreso o en el Palacio Pereira. Que cuántos recursos va a significar esto para el Estado. Y entonces al final se nos van cerrando todas las puertas y ventanas. Nosotros estamos trabajando para terminarla en el plazo de un año. Eso estamos haciendo. ¿Lo vamos a lograr? No lo sé. A mí me preocupa mucho eso. Dentro de las comisiones, ¿hay alguna que sea más importante que otra en la Carta Magna? En este periodo de reglamento, yo diría que la comisión más importante es la comisión de reglamento, porque ellos van a sistematizar todo lo que nosotros como comisión de descentralización, de ética, de participación popular estamos pensando, va a terminar refundido en la comisión de reglamento. Entonces, parece ser que es como la que lleva la batuta en esta pasada, en el periodo de 30 días donde redactamos el reglamento. Cuando pasemos a redactar las materias de fondo, que va a ser a partir del próximo mes, van a haber también otras comisiones permanentes. Y ahí, si tú me preguntas qué es lo más importante, yo creo que descentralización va a ser muy importante, porque va a fijar la nueva distribución político-administrativa del país y el nuevo sistema de descentralización, que nos puede cambiar la vida a todos. Puede ser que el día de mañana Chile sea federado o tengamos regiones autonómicas como Italia, y eso cambia las dinámicas de funcionamiento de todo el país. Yo creo que es una comisión muy clave. Y también creo que va a ser clave, por ejemplo... Para entenderlo mejor, Adriana, igual es una comisión que es transitoria por ahora, ¿cierto? Por ahora es transitoria, pero tenemos la facultad de dejar creada la Comisión Permanente de Descentralización. Cuando nosotros terminemos este plazo de 30 días, vamos a presentar una norma que indique que se crea la Comisión Permanente de Descentralización. Y esa va a funcionar durante todo el periodo de la Convención Constitucional. Los derechos sociales básicos también creo que van a ser importantes. Ojo ahí, educación, salud, vivienda.
todo eso se va a tratar en ese espacio. Ariana, hay otro tema que yo te quiero tocar, que puede ser micro, pero no importa si está mal redactada la pregunta, eh, y que tiene que ver también con la protección del medio ambiente. Bueno, el agua también es un temazo, pero yo te quería preguntar cómo abordaría tú, por ejemplo, este temazo que es tener un buen lugar para depositar nuestros residuos domiciliarios acá en Chiloé. Claro. Y te lo pregunto porque acá en Ancud se está construyendo un relleno sanitario que también pasa a ser transitorio, pero es el único que se está haciendo acá en Chiloé. ¿Cómo Claro. se podría abordar este que es un tema de todo pensando en una nueva constitución? ¿Calza o no calza? Oye, aprovecho a mandarle un saludo igual a todas las organizaciones que han estado luchando por este tema, por el tema de que no se instalen vertederos de manera ilegal y que se instalen también al lado de zonas ecológicamente protegidas. Así que creo que han dado una tremenda pelea. Quiero aprovechar a felicitar a estas organizaciones con las cuales he estado en contacto desde el inicio de la Convención Constitucional y probablemente de mi campaña también. Dicho esto, la Constitución es un marco macro, donde nosotros vamos a hablar del medio ambiente de manera macro también, yo creo. Lo que nosotros tenemos ahora en la Constitución del 80 es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que es el artículo 19, número 8. ¿Por qué esto no funciona? Porque no todos los contaminantes están consagrados legalmente. Es decir, tenemos derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero ¿cuáles son los contaminantes? Y ahí quedan fuera, por ejemplo, los hidrocarburos, y termina pasando lo que pasa en Quintero Puchuncaví. Y también están fuera, por ejemplo, el antifouling, y termina pasando lo que pasa en Chiloé, que las salmoneras tiran esta pintura altamente tóxica a los ríos, el antifouling. ¿Y quién los puede denunciar o demandar? Nadie, porque no es un contaminante, no está consagrado como contaminante. Y por lo tanto no se está incumpliendo el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para que todos los tipos de contaminación estén consagrados. La contaminación lumínica, la contaminación ambiental, paisajística, y acá también el mismo trato de la basura. ¿Cómo lo hacemos? Lo que han hecho las constituciones comparadas en Latinoamérica es hablar del derecho a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que parece ser una norma que es más comprensiva que la que nosotros tenemos. Y también se le ha entregado facultades ciudadanas de fiscalización a las organizaciones de la sociedad civil, donde las mismas personas tienen facultades de fiscalizar que se cumpla este derecho a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. También se ha avanzado en materia de propiedad. ¿Cuáles son los límites al ejercicio de la propiedad? Siendo nosotros dueños, no sé, de una concesión acuícola, o siendo nosotros dueños de un terreno, y esto es hipotético porque yo no soy dueña de ningún terreno ni de ninguna concesión acuícola, pero supongamos que somos dueños de un terreno. ¿Estamos habilitados para deforestarlo completamente? ¿Para sacar todos los árboles nativos? Yo diría que tiene que haber también una función medioambiental de la propiedad, que nos obligue al resguardo medioambiental de aquellos bienes sobre los cuales ejercemos propiedad, y que también nos obliga a la reparación. Si nosotros vamos a tener, por ejemplo, una concesión acuícola y vamos a estar permanentemente contaminando, que ya está mal y me parece pésimo, también tendríamos que tener la obligación de reparar ese medio ambiente que estamos dañando, ¿o no? Entonces, creo que vamos a tener que apuntar a una constitución ecológica donde metamos este concepto de la protección del medio ambiente a lo largo de toda la constitución y no solamente en un artículo. Va a estar en el derecho a la propiedad, va a estar también en nuestra relación con la naturaleza, en los derechos fundamentales, incluso debería estar en las bases de la institucionalidad, el deber estatal y privado de proteger y cuidar el medio ambiente. Porque, y acá los pueblos originarios tienen mucho que enseñarnos. Los pueblos originarios nos hablan de un binomio entre el hombre y la naturaleza, donde el uno no vive sin el otro. Si nosotros logramos construir una nueva constitución, donde este binomio que nos aportan los pueblos originarios dentro de su sabiduría ancestral se logra plasmar, seguro que vamos a tener una constitución también que sea ecológica y que proteja el medio ambiente. Volviendo un poco atrás,
¿Tú qué piensas en relación a la tendencia que dice que Chiloé debería ser una región aparte? ¿Cómo ves tú esa factibilidad y qué beneficios podrían tener? Primero hay que ver cuál va a ser el sistema de división político-administrativa del país. Tenemos que pensar si vamos a estar hablando de estados federados o si vamos a estar hablando de regiones autonómicas o vamos a mantener el sistema que tenemos pero profundizando ciertos derechos. Y eso a mí en lo personal me gustaría que fuera a través de un plebiscito intermedio. No sé si lo vamos a lograr, pero me gustaría que la gente pudiera opinar al respecto, porque creo que es importante. Ahora, dicho esto, una vez que nosotros definamos cuál es el sistema de división político-administrativa del país e incluso fiscal, vamos a poder pensar si Chiloé, en el caso de que nos siguiéramos dividiendo en regiones, supongamos regiones autonómicas, si Chiloé debe o no debe ser región. Y acá yo tengo una postura que proviene muy probablemente no de mí, sino que también de mis abuelos, de mis abuelos, algo que está instalado en el inconsciente colectivo. Y es el hecho de que Chiloé es cultural y históricamente muy distinto del continente. Tenemos una cultura, una historia, una forma de relacionarnos muy distinta del continente. Incluso si lo llevamos a términos numéricos, en Chiloé hay más habitantes que en la región de Aysén. Entonces, a mí me parece totalmente plausible la demanda de un Chiloé región. Totalmente plausible. Y no somos el único territorio que está demandando esto de manera plausible, sino que también lo está haciendo Concagua. Y creo que si hay un momento para escuchar las demandas históricas de los territorios, es ahora. Al menos yo voy a tratar siempre de impulsar que Chiloé tenga sus propias autonomías locales territoriales. Y eso independiente de si vamos a ser un Estado federado, de si vamos a tener regiones autonómicas, en cualquiera de estos escenarios, yo siempre voy a defender el hecho de que Chiloé sea una división político-administrativa por sí misma, porque creo que tenemos el piso histórico-cultural para avanzar en aquello. Adriana, a lo mejor también tú nos puedes dar luces respecto a lo que hacía mención en la inauguración Elisa Loncón respecto a un Chile, a un Estado plurinacional, para entenderlo un poquito mejor, porque hay gente que igual se asusta al respecto. Es que la gente se asusta por muchas cosas. Y Se asusta por todo. esto es el momento de asustarnos. Asustémonos una vez y ya después no nos asustamos más. Si hay que cambiar cosas es ahora y hay que ser valientes para hacer eso. Yo creo que en la práctica nosotros somos un país plurinacional. Lo que pasa es que esto está invisibilizado. Nadie lo dice. Somos un país donde hay naciones originarias que están ahí, que están habitando hace mucho tiempo, que nos interrelacionamos con ellas, particularmente en el territorio de Chiloé. Tenemos mucha población originaria también. Sabemos que tienen costumbres distintas, sabemos que piensan distinto a nosotros, sabemos que quieren autodeterminarse, pero nadie lo reconoce. ¿Por qué? Porque la Constitución del 80 nos dice que somos un país unitario, que acá no hay distintas naciones habitando en un mismo territorio, y resulta ser que en la práctica esto ya es así, ya es así. Y esto genera, ¿qué es lo que genera? Genera violencia y enfrentamiento, porque tenemos naciones que buscan grados de autonomías y nosotros no queremos dárselas. Y no queremos dárselas porque ni siquiera queremos reconocerlos. Entonces, eso es muy violento. Estamos viviendo en un país muy violento, que violenta también a sus naciones originarias. Y en este espacio, al menos yo, y yo creo que buena parte de los independientes también, estamos por escuchar a los pueblos originarios. No somos nosotros los chilenos, no somos nosotros piel blanca, descendientes de españoles o de lo que sea, los que van a venir a decir cómo se va a configurar la plurinacionalidad. Nosotros tenemos que dialogar y conversar con los pueblos originarios para ver cómo ellos están pensando esta plurinacionalidad. Te doy un caso súper particular. Puede ser que los pueblos originarios estén pensando en tener parlamentos locales, o puede ser que estén pensando en tener escaños reservados dentro del Parlamento Nacional. Yo no lo sé, pero lo tienen que proponer ellos. No voy a ser yo, convencional constituyente chilena piel blanca, la que se los va a venir a imponer. ¿Me entiendes? Entonces, yo soy muy respetuosa de ese diálogo y creo que tenemos mucho que aprender. A mí en lo personal no me da miedo. A mí lo que me da miedo es que tengamos militarizada el Gualmapu y que estemos matando a los niños mapuches. Eso me da miedo. No me da miedo que lleguemos a un acuerdo o a un entendimiento mediante el diálogo. Es más, creo que eso va a ser beneficioso para el país.
sea, hay muchas cosas que cambiar que son de fondo. Ahora, en este mismo tema, ¿cómo se cambia si es que una mayoría lo quiere, digamos, este sistema que nos invade hoy en día, que este sistema neoliberal, que Carlito me decía, ¿cómo vamos a preguntar eso? Y que tiene que ver con esta lógica del mercado, porque es un hecho que la gente pide mayor niveles de igualdad, ¿cierto? Pero ¿será posible cambiar un sistema neoliberal que ya está arraigado en gran parte de nuestra población? Esa es una buena pregunta. Yo acá comparto harto el diagnóstico que hace el Pepe Mujica y quizás a nivel nacional el Jorge Char, que nos dicen, nosotros vivimos insertos en el neoliberalismo, lo tenemos muy a flor de piel. De hecho, buena parte de las demandas que teníamos durante la pandemia era abrir los malls, era abrir los espacios comerciales, porque nos parece natural también que la economía esté por sobre la vida. Y nos parece natural también muchas cosas que son propias del neoliberalismo, entre ellas también el centralismo, que es parte de ello. Y esta es una costumbre muy arraigada en Chile, que yo creo que es difícil de extirpar de un día para otro. No creo que un texto constitucional ni ninguna legislación vaya a hacer un cambio radical del neoliberalismo, nos vaya a hacer salir de esta mentalidad con la cual nacimos y nos criamos. Pero sí que podemos generar avances importantes al respecto. Sí que podemos preparar el camino para que algún día vivamos en una sociedad donde lo prioritario no sea el desarrollo, sino que sea el bien común. Y este es un concepto muy clave, yo creo. El concepto de desarrollo lo instauran las naciones post Segunda Guerra Mundial y es un concepto que genera competitividad entre las naciones. ¿Cuál es la nación que más se desarrolla? Y en ese contexto de desarrollo es válido explotar los territorios, es válido sacar los recursos naturales y exportarlos, es válido tener salarios mínimos de 200 o 300 mil pesos que la gente no le alcanza para vivir, es válido lo que sea, porque acá lo que importa son los índices de desarrollo. Y resulta ser que en realidad sería quizás prudente cambiar este concepto por un concepto de buen vivir, donde nosotros digamos, bueno, no necesitamos ser el país más desarrollado del mundo, lo que necesitamos es que la gente tenga buen vivir, que podamos vivir con dignidad. Y eso es lo que la gente salió a pedir a la calle para el 18 de octubre, vivir con dignidad. Y este es un cambio estructural de pensamiento que no se da de un día para otro, porque yo insisto, nosotros vivimos insertos en el neoliberalismo y no lo vamos a acabar de un día para otro, pero sí que podemos preparar el camino para transitar hacia conceptos distintos. Pasar desde un estado subsidiario quizás a un estado de bienestar que esté preocupado de los derechos sociales básicos. Pasar de este concepto de desarrollo tan nocivo a un concepto de bienestar. Pasar de un concepto de explotación de la tierra a un concepto de convivencia armoniosa con la naturaleza. Todo eso tiene que ver con la superación del neoliberalismo. Y yo creo que este es un buen momento, creo que lo dije igual en alguna intervención hace un par de semanas en la convención. Este es un buen día para comenzar. Y ese es el concepto que a mí me gusta ocupar. No creo que lo vayamos a cambiar de un día para otro, pero es un buen día para comenzar. Adriana, ¿qué factores o qué principios de la Constitución del 80 pueden transformarse o ser en la nueva Constitución? Precisamente este concepto que le estaba comentando yo, este principio del Estado subsidiario que no está consagrado textualmente en la Constitución del 80, pero que sin embargo la permea de punta a cabo. No está dicho exactamente que somos un Estado subsidiario, pero está presente en cada uno de los articulados. Y es una locura, porque el Estado subsidiario significa que el Estado interviene solamente cuando el privado no quiere o no puede. Y resulta ser que el privado siempre quiere y siempre puede, porque todo es negocio. Es negocio incluso la salud. Los centros de oncología hoy día en su mayoría son privados. Tenemos a los privados metidos en la educación, tenemos a los privados metidos en las pensiones, y además estos privados tienen ciertos principios de libertades económicas que les permiten hacer básicamente lo que se les antoja, con los derechos sociales básicos de las personas. Y esto tiene que ver con el Estado subsidiario. Y ese es un concepto constitucional del 80 que tenemos que cambiar. No podemos seguir viviendo en un Estado subsidiario. Necesitamos un Estado
de bienestar, un Estado que nos permita avanzar hacia la protección de ciertos derechos sociales básicos que le entregan a la gente dignidad. Entre esos vamos a estar hablando de las pensiones, vamos a estar hablando de la vivienda, de la conectividad insular y de territorios aislados, que es un derecho social de aquellos que vivimos en territorios inhóspitos y de difícil acceso, donde el Estado toma palco. Un ejemplo súper patente del Estado subsidiario, los cruces entre Dalcahue y Quinchao. ¿Quién está a cargo de eso? Está a cargo un privado. ¿Qué precio le pone? El precio que quiere. ¿Cuántas veces transita durante el día? Las veces que quiere. Y todos los demás están supeditados porque un privado puede hacer lo que quiera. ¿Y dónde está el Estado? El Estado no está, porque el Estado es subsidiario y actúa solamente cuando el privado no quiere o no puede. Y acá hay un privado que quiere y puede, pero que lo hace como se le antoja. Entonces, ese principio que parece ser tan volátil y tan filosófico, que es el Estado subsidiario, es un principio que hay que superar. Tenemos que avanzar hacia un estado de bienestar, hacia un estado social de derecho, como lo son buena parte de los países europeos. No estamos acá hablando ni de Venezuela, ni de Cuba, ni de Bolivia. Estamos hablando de un principio que se aplica en buena parte de los países desarrollados de Europa. Y creo que ese punto central es un principio constitucional que hay que cambiar. Adriana, en este tema del comunicarse con ustedes, la gente, este tema de participación ciudadana, más bien dicho, me quedan algunas dudas y quizás puede ser breve porque ya estamos en los minutos finales, me están avisando. Quisiera saber bien cómo se resuelve este tema de lo que van a hacer ustedes con esta comisión de descentralización, cómo participa, cómo se le abre la opción a la gente de participar en estas que tú llamabas audiencias públicas, porque también pueden participar las personas naturales o son instituciones solamente. Pueden participar las organizaciones de la sociedad civil, pueden participar las personas jurídicas y pueden participar también las personas naturales. Es decir, cualquiera puede participar. Te agradecemos profundamente el hecho que te hayas hecho este espacio para estar en el programa, porque lo habíamos intentado hacer antes y no se pudo porque tú estabas viajando, entonces sabemos que es muy intenso, hay mucho trajín en este tema de ir conformando, construyendo una nueva constitución. Amigos televidentes, bueno, estamos llegando al final del programa y tenemos que despedir a nuestra invitada agradeciéndole su participación de mediodía a medianoche. Y te dejamos, Adriana, para que le entregues un mensaje final, porque ya cumplieron un mes de trabajo, no solo a la gente del Distrito 26, sino que también a todos quienes nos ven y nos escuchan. Por favor. Sí, primero quiero darle un agradecimiento a ustedes por invitarme a este espacio, por dejarme hablar largo y tendido, cosa que no siempre puedo hacer. A veces son muy cortitas las intervenciones y uno no alcanza a decir las cosas que quiere. Y agradecerle también a la gente que está mirando, que está en la casa, que está interesado, la gente que defiende también este proceso al que nos costó tanto llegar, porque nos costó mucho, nos costó 40 años y probablemente más, llegar hasta un proceso de redacción de una nueva constitución que es tan importante también porque le va a servir a las generaciones futuras, no solamente a nosotros. Esta constitución le va a influir a nuestros hijos y a nuestros nietos quizás también. Si es que la hacemos bien, va a durar muchos años. Así que invito a la gente a activarse, invito a las organizaciones territoriales también a contactarme. Yo soy una convencional constituyente a la que le gusta mucho la participación territorial, así que si me quieren invitar a hacer una asamblea, un cabildo, yo voy a estar también viajando al territorio. Ya hicimos uno en Dalcahue que estuvo muy bonito y fue al aire libre, participó mucha gente, y voy a seguir en esto, porque no es que yo esté ahora en esto, sino que he estado toda mi vida en esto, en la participación popular. Así que me gusta a mí, creo que esa es una forma horizontal de trabajar, y estoy segura que abriendo las puertas de la participación vamos a lograr también un texto constitucional más representativo. Así que los invito a organizarse, a contactarme. Yo estoy siempre disponible para este tipo de instancias. Un abrazo grande igual para las provincias de Yanquihue, Chiloé y Palena. Estoy muy orgullosa de representarles. Espero estarlo haciendo bien también. Si lo estoy haciendo mal, me lo pueden decir también. Muchas gracias entonces, Adriana, por estar en nuestro programa, y ustedes, amigos televidentes de Mediodía a Medianoche y también por Canal del Sur. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.